Bienvenidos. Los mayas fueron una cultura eminentemente astronómica. Concibieron al ser humano como una proyección de energía. Nos dejaron sus estudios en los calendarios más precisos de todas las civilizaciones sobre la Tierra. Son la base de todas las profecías. En este programa veremos su importancia y significado para nosotros, los habitantes del planeta Tierra, en los últimos instantes del siglo XX. La cuarta profecía dice que el aumento de la temperatura del planeta, causado por la conducta antiecológica del hombre y una mayor actividad del Sol, provocará un derretimiento del hielo en los polos. Si el Sol aumenta sus niveles de actividad por encima de lo normal, habrá una mayor producción de viento solar, más erupciones masivas desde la corona del Sol, un aumento de la irradiación y un incremento en la temperatura del planeta. Los mayas se basaron en el giro de 584 días del planeta Venus para calibrar sus cálculos solares. Venus es un planeta fácilmente visible en el cielo, pues su órbita está entre la Tierra y el Sol. Ellos dejaron registrado en su Códice 3 de que cada 117 giros de Venus marcados cada vez que aparece en el mismo sitio en el cielo, el Sol sufre fuertes alteraciones. Aparecen enormes manchas o erupciones de viento solar. Advirtieron que cada 1.872.000 quines o 5.125 años se producen alteraciones aún mayores y que cuando esto ocurre, el hombre debe estar alerta, es el presagio de cambios y destrucción. En el Códice Dresde también figura la cifra 1.366.560, que tiene una diferencia de un catún, 20 años, con la cifra que aparece en el Templo de la Cruz. En el Templo de la Cruz, en Palenque, está tallado en la piedra el número 1.359.540 quines. La diferencia que tienen con el anotado en el Códice Dresde es de 20 años o un catún. Es un periodo de tiempo que ellos llamaban el tiempo del no tiempo, en el que estamos viviendo desde 1992. Los cambios en la actividad del Sol serán más fuertes, puesto que las protecciones que tenemos a nivel planetario se están debilitando. El escudo electromagnético que nos cubre está disminuyendo su intensidad. La producción de ozono en la ionosfera, que impedía la llegada de rayos ultravioletas, ha disminuido y han aparecido unos enormes agujeros sobre los polos, permitiendo la llegada de los rayos del Sol a la superficie del planeta. La actividad del hombre está alterando la composición de la atmósfera, produciendo el llamado efecto invernadero, que atrapa el calor y aumenta la temperatura. Todos estos fenómenos, al ocurrir simultáneamente, producirán alteraciones en el clima y un aumento de la temperatura en los mares, lo que derretirá más rápidamente el hielo en los casquetes polares. Esto causará un aumento en el nivel de los mares, produciendo inundaciones en las tierras costeras y la modificación morfológica de los continentes donde vivimos. Los mayas predijeron que esta sería la forma en que el planeta se limpiaría y reverdecería por todas partes. El aumento de la temperatura ya comenzó. Informes científicos de diversas fuentes lo confirman. Estudios realizados en bosques de Mongolia, Rusia y Estados Unidos demuestran que los anillos de la corteza de los árboles son más gruesos en periodos de calor intenso y más angostos en los fríos. Por ende, son buenos indicadores de la temperatura del planeta. Se miden desde el año 1500, pero las medidas indican que la temperatura ha ido en aumento. Informes de la Environmental
en Groenlandia ha disminuido y han aumentado las áreas. Los cambios más grandes ocurren en el borde sureste de la capa de hielo. La temperatura en Groenlandia aumentó 1 grado centígrado en los últimos años. También se informa que un aumento en la temperatura de la superficie de los mares en los trópicos está causando alteraciones en los ciclos hidrológicos, como los llamados El Niño y La Niña. El comportamiento inusual del clima se ha vuelto rutinario. La corriente cálida que entra al Pacífico desde el Océano Índico, llamada del Niño, es una de las causas de este calentamiento y de las sequías e inundaciones desde Indonesia hasta Medio Oriente. El sistema hidrológico es sumamente importante para el manejo del clima, pues el 70% del planeta está cubierto de agua. Estudios realizados por la Universidad de Colorado concluyen que los glaciares y los picos nevados de todo el mundo están disminuyendo su volumen notablemente como resultado del aumento general de la temperatura del planeta. El glaciar más grande de África, en el monte Kenia, perdió el 92% de su masa. Los glaciares del monte Kilimanjaro se han reducido en un 73%. En España, en 1980, había 27 glaciares. Hoy, el número se ha reducido a 13. En los Alpes europeos y el Cáucaso en Rusia, se han achicado en un 50%. Y en Nueva Zelanda y los montes Tian Shan, entre Rusia y China, en un 26%. Los cálculos preliminares del estudio dicen que si los cambios continúan al mismo ritmo, en 50 años no habrá picos nevados en ninguna parte del mundo. En la Antártida, la situación es aún más grave. El glaciar Pine Island se está derritiendo desde su centro, no desde sus bordes. Es sabido que cuando un estanque o lago helado comienza a derretirse, lo hace siempre desde su centro. La temperatura en la Antártida ha aumentado 2.5 grados en los últimos 25 años. Y está apareciendo vegetación en partes donde antes no existía más que hielo. Un enorme pedazo del témpano Larsen, que antes unía la isla de James Ross con el continente, se desprendió, desplazando su peso en agua. Con 70 kilómetros de largo por 40 de ancho y 200 metros de altura, es un megaglaciar del tamaño de Luxemburgo. Su mayor volumen está bajo el agua, pues solo una décima parte de él sobresale a la superficie. Como el hielo es más liviano que el agua, al flotar, se coloca en balance isostático. La fuerza centrífuga hace que se mueva hacia el ecuador, donde hay mayor temperatura, y por lo tanto, se derrite. En 1998, el proyecto Estación Cebra confirmó que los hielos se están derritiendo en los polos. Los científicos descubrieron que para llegar al Ártico, el viaje por agua era 150 kilómetros más largo de lo usual. Cuando midieron el grueso de una capa de hielo que antes tenía 3 metros de espesor, encontraron que ahora solo tenía 2 metros. Los glaciares se están derritiendo y la expansión térmica de los océanos producirá una elevación del nivel general de los mares en todo el planeta. Esto traerá tormentas más frecuentes y violentas. El acuerdo al que se llegó en Kioto sobre la emisión de gases desacelerará un poco el proceso, pero no logrará detener la acumulación de gases en la atmósfera.
El 50% de la población del mundo vive cerca del mar, por lo cual millones de personas se verán afectadas y desplazadas de sus hogares. 1998 estableció récords en altas temperaturas, las más altas en 600 años. Sin embargo, un aumento de la temperatura como el que ha venido ocurriendo no cambia rápidamente los niveles de agua en todo el planeta. Será un proceso que tomará varios años. Lo único que podría lograrlo es un cambio súbito en la posición de la corteza terrestre sobre su núcleo central. Esto ya ha ocurrido varias veces en el planeta, al cambiar la posición de los polos. Sabemos que muchas cosas que no queremos que sucedan y que causan grandes tragedias, finalmente suceden. Debemos concentrarnos en producir resultados positivos de nuestras acciones y al mismo tiempo crecer con las dificultades que encontremos. Debemos asumir la vida y tomar nuestras decisiones de manera consciente. Hay que abrir los ojos a las posibilidades que puede traernos un mundo en el que todos culpan a los demás por lo que sucede. Mentalistas, canalizadores y videntes profetizaron que las inundaciones del cambio de los tiempos terminarían por alterar la composición geográfica de la Tierra, y diseñaron diversos mapas en los que se ve cómo sería, según ellos, la nueva distribución de los continentes. ¿Cuál de todos estos mapas será el verdadero? Seguramente todos y ninguno. Todos muestran que algo significativo está a punto de ocurrir, que causará que la tierra y el agua cambien de ubicación. Muchas áreas que están sobre el nivel del mar se hundirán bajo las aguas. Pero no hay que olvidar que los cambios de la conciencia de la humanidad pueden alterar estas predicciones, modificar nuestro futuro, pues el hombre siempre tiene el control sobre su destino. Ashton Pitre dice que recibió sus mapas de la Virgen María. Loria Dale Toy recibió información de los maestros ascendidos. Gordon Michael Scallion es un vidente y futurólogo del Instituto Matriz. Mary Summer Rain publica los mapas que forman parte de la herencia de su tribu, los Hopis. Y Dolores Cannon es una medium que asegura comunicarse directamente con Nostradamus. Todos predicen que la Tierra se moverá a una nueva órbita, que aparecerá un nuevo sol de color azul, que terminarán las enfermedades sobre el planeta y que la vida del hombre durará 2000 años. Sostienen que los seres humanos tendrán cuerpos de luz y que nos comunicaremos a través del pensamiento, que los libros serán cristales llenos de sabiduría, que podremos proyectar a voluntad. Lo importante es que toda la humanidad se una en un esfuerzo colectivo para remediar las causas que están conduciéndonos a la destrucción del planeta. Corregirlas requiere de un esfuerzo global, donde todos como individuos debemos cooperar. Si no nos proponemos corregir los desequilibrios que estamos causando, experimentaremos enormes niveles de dificultad. El aumento de la temperatura en la Antártida nos enfrenta a graves problemas a muy corto plazo. Pero si se multiplica la actividad del Sol y el hombre continúa contaminando la atmósfera, ninguna de las proyecciones será válida. Se derretirán los polos y el agua de los mares de todo el mundo subirá unos 6 metros. Los mayas establecieron sus distintas escalas y unidades de medida, y desarrollaron varios calendarios. Los utilizaban para entender y medir los ciclos que atraviesa el planeta y el hombre en su giro simultáneo alrededor del Sol, para darle orden al universo. Para sincronizarse con ellos, fluir sin luchas, en un recorrido de sensaciones y pensamientos hacia la sabiduría.
Los calendarios crean una conciencia matemática, ordenada, cíclica, sobre todo lo que existe alrededor del hombre, brindándole seguridad. De ese modo se sale del caos, de la ignorancia. Basándose en lo conocido, pueden predecir lo desconocido, definir momentos en los que el cambio es previsible, explicable. Desarrollaron calendarios sobre los ciclos de las lunaciones y de los eclipses. Así pudieron predecir el que ocurrió el 11 de agosto de 1999 y que marcó los últimos 13 años del gran ciclo maya. Tenían calendarios que registran las revoluciones alrededor del Sol y las sincronizaciones de los ciclos de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno con la Tierra. Mucha de esa información se perdió cuando Fray Diego de Landa quemó la mayoría de los códices, alegando que su contenido era diabólico. Otra parte permanece en 4 códices que son de dominio público. También se encuentran los 622 bajorrelieves del Templo de las Inscripciones, en la lápida de la tumba de Pacal Botán, en Palenque, en la escalinata de los jeroglíficos y en innumerables estelas por todo Yucatán. Los edificios, para que sus ángulos, fachadas y aperturas sirvieran como clave de comprensión. Colocaron fechas grabadas en las piedras de sus muros con mensajes para nosotros. Son un monumento a sus conocimientos. Sus mensajes esperaron a que lleguemos a un estado mental que sea conveniente para descifrar las pistas, a que nos libremos de nuestro materialismo condicionante. De todos los calendarios que desarrollaron, utilizaban principalmente 2 para designar cada día. El Hab, basado en el Sol, y el Solquín, basado en la Luna. El Hab era el calendario que medía el Tun, el año. Dividía el giro de la Tierra alrededor del Sol en 18 binales de 20 días, para un total de 360 días y un mes adicional de 5 días. Los Wayeb, o días nefastos, que completaban los 365 días del año solar. Era exactamente igual al calendario usado por los antiguos egipcios, incluidos los Wayeb, los días nefastos. ¿Habría alguna relación entre las dos culturas más allá de la forma de sus pirámides? Los mayas utilizaban sus calendarios para determinar las influencias diarias de la energía en el ser humano. El día de su nacimiento marcaba su destino. Cada día determinaba los eventos colectivos, pues todos eran influenciados simultáneamente. Los mayas dijeron que la energía se mueve desde el centro de la galaxia hacia Alcíone, en las Pléyades. Desde allí hacia nuestro Sol, que la radiará hacia todo el sistema solar. La Luna, Venus, Marte, Mercurio principalmente y los demás planetas reflejan hacia la Tierra esa energía. La cantidad reflejada depende de su ubicación en la órbita en que giran alrededor del Sol y la posición de nuestro planeta. Toda esa energía produce las estaciones, el clima, las mareas, las fases de crecimiento de todas las costas en nuestro planeta. Todos los pueblos aceptan la existencia de esa fuerza vital. Paracelso la llamó Evestrum. Los egipcios la llamaron Kal. Los griegos Neuma. Los hebreos Ruah. Los hindúes Prana. Los japoneses Ki. Los chinos Chi. Y los mayas Pua. El Hab contaba los meses y se basa en el giro alrededor del Sol. El Solquín contaba los días y se basaba en las fases de la Luna. Sol significa cuenta, Kin significa día. El Solquín es un instrumento para contar los días. Un calendario de 260 días, 13 veces 20 días.
13 puntos de poder hay en el cuerpo, en las articulaciones principales. 1 en el cuello, 2 en los hombros, 2 en los codos, 2 en las muñecas, 2 en las caderas, 2 en las rodillas y 2 en los tobillos. 13 baktunes, o periodos de 400 años, hay en el gran ciclo de 5200 tunes, entre cada rayo sincronizador. 13 multiplicado por 4 da 52, fractal del gran ciclo maya de 5200 tunes. 13 es el número de la proporción cósmica, la llave interdimensional. El Solkin puede verse de dos maneras, como un conjunto de ruedas calendáricas y como una matriz, dos ruedas que giran a distintas velocidades. Una designa los días con un número del 1 al 13, la otra con uno de los 20 glifos solares sagrados. Estas ruedas giran eternamente en combinación con la de 365 posiciones del Hub, que marca en qué mes está cada día, designado por las otras dos. Coordinaban el giro de los dos calendarios cada 52 años, cuando las posiciones iniciales de las dos ruedas del calendario coincidían, un fractal o proporción de los 5200 tunes que dura en aparecer el rayo sincronizador de la galaxia. Cada 52 años, es decir, cada 18.980 quines, se realizaban 13 días de fiesta en los que se celebraba la bajada del cielo, del fuego nuevo, la salida del sol. Este rito servía para encender el fuego y aseguraba la existencia de otro ciclo de 52 años. Estos 13 días de fiesta sincronizaban la longitud del año solar de 365.25 días en el año del Hub, de 365 quines, es decir, 52 por 0.25 nos da los 13 días que festejaban cada 52 años. En nuestro calendario gregoriano ese ajuste lo hacemos cada 4 años, con los años que llamamos bisiestos, en los que se agrega un día, el 29 de febrero, para compensar el calendario. Por lo tanto, el número 52 se convierte en un número de suma importancia en su cultura. Consideraban que un ser humano no adquiría su madurez sino hasta que cumplía 52 años. La otra manera de ver el Solkin es como una matriz de 260 posiciones, que tiene en la parte horizontal, en su base, los 20 glifos sagrados. Son arquetipos, símbolos que definen un pensamiento que todos entendemos. Son los símbolos que representan un estado de la energía en el tiempo. Cada uno de nosotros tiene uno que le corresponde al día de su nacimiento y que define su destino. También, de manera colectiva, compartimos un símbolo diario del día que estamos viviendo y que manifiesta unas características particulares y distintas a otros días. Por ejemplo, en el día de Kawak, el día de la tormenta, no es conveniente realizar negocios. Los mayas planificaban sus actividades diarias, tomando en cuenta esas fuerzas invisibles que eran de conocimiento común y que quedaban simbolizadas en los glifos. Podían profetizar el futuro gracias a los estudios de los eventos que ya habían sucedido bajo los mismos signos del día, que se convertían en advertencias y consejos para enfrentar situaciones similares. Los 20 glifos solares sagrados en la matriz de Solkin serían una de las fibras que conforman el tejido del tiempo. Trece números por 20 glifos sagrados dan 260 días del calendario lunar. En sentido vertical, 13 niveles definen la matriz del telar del tiempo. Los números mayas del 1 al 13 son la otra fibra del tejido del tiempo. Representan la luz.
Son conjuntos de 13 números que se repiten horizontalmente 20 veces a lo largo de la matriz que conforma el Solquín. De esta manera quedan marcados con un número del 1 al 13 de las 260 posiciones del telar maya. Los 20 glifos solares sagrados terminan de marcar cada posición del telar con su símbolo correspondiente en cada uno de los 13 niveles, quedando cada uno de los 260 días con un número y un símbolo que le corresponde. Un solquín dura el embarazo de la mujer desde el día de la concepción hasta el parto. Es decir, el calendario está ajustado al ciclo del biorritmo humano, al período de gestación del ser humano. La repetición de los números del 1 al 13 crea un tejido de tiempo. Los mayas descubrieron que por la posición de los planetas en el sistema solar, hay unos días en los que se recibe más energía en la Tierra, facilitando los procesos de toma de conciencia, crecimiento interior y esos días, si se está sincronizado con los ritmos naturales, se llega a estados superiores de ser y de sentir. La posición especial de los planetas en sus órbitas concentra la energía hacia la Tierra y potencia todo lo que existe. 52 días de los 260 que conforman el calendario de Solquín son portales energéticos, días que vibraban de manera particular por la energía que se recibe simultáneamente de todo el universo. Al marcar estos días en la matriz del Solquín, producían una forma de características simétricas reflejada sobre una columna central en el séptimo nivel de la matriz. Ellos la llamaban la columna mística. Sin ser reflejada, ella lo reflejaba todo. Un modelo simétrico con 6 niveles a cada lado de la columna central. Actúa como nuestra propia columna vertebral. En la parte superior se encuentra la onda positiva que todos los seres reciben de Hunabku, el giro del huracán que irradia hacia afuera una energía indescriptible desde un punto central. En la parte inferior se encuentra la representación de la onda negativa, el giro contrario del huracán, que atrae hacia adentro una enorme cantidad de energía hacia el punto central en el corazón de la galaxia. Hunabku en el centro de la galaxia pulsa energía e información en dirección de las manecillas del reloj y en sentido contrario simultáneamente. El corazón de la galaxia emite una serie continua de señales que nosotros llamamos radioemisiones. Estas señales sincronizan a todos los seres vivos del universo y se encuentran simple para que todos los seres puedan coordinarse armónicamente al utilizarlas. Los mayas codificaron estas frecuencias de luz, información, energía en la matriz del Solquín, una matriz matemáticamente muy simple que permite acomodar todas las combinaciones armónicas posibles. Es decir, se trata de una verdadera tabla periódica de frecuencias galácticas. Veamos la maravilla matemática de los mayas. Si sumamos las cifras que denominan a cada nivel de la matriz, tomando la columna mística como eje, veremos que 6 más 8 da 14. 5 más 9 es igual a 14. 4 más 10 es igual a 14. 3 más 11 es igual a 14. 2 más 12 es igual a 14. Y 1 más 13 es igual a 14. La suma de todos los números de los niveles de la matriz da 91, que es el número de días que tiene cada una de las 4 estaciones climáticas del año.
también es igual a 13 multiplicado por 7, el número mágico maya por el número místico. Ahora, si tomamos nuevamente como eje la columna mística central y restamos un número de su contrario, encontramos que sus diferencias dan una progresión que va del 0 al 12. Y si repetimos la operación en sentido contrario, se produce una progresión que crece de 0 a 12. Y si sumamos toda la serie da como resultado 84, que es igual a 7, el número místico maya por 12. Pero las maravillas matemáticas apenas comienzan. Si tomamos cada uno de los números de las esquinas del tejido binario, 1 más 7, más 7, más 13, su suma da 28. Lo curioso es que ese mismo resultado se repite si sumamos las 4 esquinas siguientes. 9 más 13, más 1, más 5, sumados vuelven a dar 28. Y los 4 siguientes, 4 más 6 más 8 más 10, vuelven a dar 28. Y los siguientes, 12 más 12 más 2 más 2, también suman 28. Lo mismo sucede con las 4 posiciones centrales. 11 más 12 más 2 más 5 es 28. Y así indefinidamente entre todas las posiciones que ocupan los 52 portales energéticos que conforman el tejido binario del telar maya del tiempo, el Solquín. Todas las 13 series de 4 números suman 28. Lo que parece ser una línea de números, realmente ofrece una gama mágica de permutaciones y posibilidades. El telar maya del Solquín representa un momento en el tiempo. Una constante galáctica de 260 días que se repite eternamente con su interminable ronda de permutaciones. En física existe la tabla periódica, que es una lista de todos los elementos del hidrógeno al uranio, incluyendo todos los elementos raros, su peso atómico y su número de isótopos. Es lo que forma la tercera dimensión. El Solquín es la tabla periódica de las frecuencias, más allá de la tercera dimensión. Así como hay 144 elementos, hay 260 frecuencias galácticas. Todo sonido, toda luz, toda energía, toda información es una frecuencia, una vibración con una longitud de onda. Toda frecuencia que vibra por un periodo de tiempo puede ser graficada. Se le puede dar una forma que es modulada dentro de Solquín. Es decir, la matriz matemática contenida en el Solquín es mucho más que un simple calendario lunar. Puede contener cualquier vibración y darle una forma, desde el odio hasta el amor, pasando por nuestro código genético hasta la luz ultravioleta. Nuestro código genético o ADN que contiene la información para darle forma a las células que van a desarrollarse como un ser humano, tiene su propia estructura vibratoria. Nuestros genes vibran. Esas estructuras tienen 6 partes que se juntan para crear la doble hélice que todos asociamos al ADN. Es muy parecido en forma a lo que vemos en el Solquín. Lo primero que se relaciona cuando dos personas se acercan son sus formas de onda. Se acoplan, se neutralizan o no lo hacen. La parte química sucede cuando las formas de onda se han registrado mutuamente.
La humanidad entera conforma una sola forma de onda que se mueve y crece en el tiempo. Nuestro planeta tiene su propia forma de onda, resultado de su vibración particular. El Sol también tiene su propia forma de onda, lo mismo el sistema solar en su conjunto. La galaxia es una gran forma que contiene a todas las demás. Ondas dentro de ondas, todo en movimiento dentro del océano galáctico electromagnético. Infinito número de ondas girando en su camino, por las geometrías del tiempo, formas de pensamiento, longitudes de onda buscando su camino de retorno a la fuente original, a Dios. Todas esas ondas son reguladas por la constante galáctica, el Solkin. Los rayos con diferente número de ciclos, con diferente frecuencia, matrices que pueden ser medidas o moduladas por la matriz interdimensional del Solkin. Un tejido cósmico que se teje a través de las experiencias producidas por los sentidos. Un rayo teje la forma de onda de todos los seres del universo, con patrones geométricos, con formas de onda reguladas por las constantes del Solkin. El rayo regula las frecuencias de tal manera que las diferentes formas de onda se acomoden entre sí, cada una con su forma particular. De esa manera se va tejiendo la tela cósmica del universo. Somos una forma electromagnética y el reflejo de la forma de onda interdimensional de todo el universo. Somos el todo y la parte. Cuando estamos en sincronía con las formas de onda, con los ciclos del Sol, la Luna, las rotaciones de los planetas, fluimos con la vida. Encontramos la armonía y el secreto de todos los ciclos del universo. 13 lunaciones se suceden en un año. Es decir, la Luna da 13 vueltas alrededor de la Tierra, mientras ésta da un giro alrededor del Sol cada año. Basaron el Solkin en sus movimientos. 13 ciclos de 28 días cada uno dan 364 días del año, y uno de purificación para recibir el año nuevo. Son testigos de que la Luna se demora 28 días en dar una vuelta alrededor de la Tierra y simultáneamente gira sobre su eje a la misma velocidad. Por eso siempre vemos su misma cara hacia la Tierra y se habla de la cara oculta de la Luna. Desde la Tierra, cada semana se ve una fase nueva, luna nueva, cuarto creciente. Cada semana gira 90 grados. Cada día avanza 13 grados. En 2 semanas se ve la luna llena. Luego el cuarto menguante, para comenzar nuevamente el ciclo completo en luna nueva. Cada 28 días da una vuelta completa de 360 grados alrededor de la Tierra. Cada fase de la luna refleja hacia la Tierra distinta cantidad de la luz y energía del Sol. Pero como la Luna gira en una órbita elíptica muy excéntrica alrededor de la Tierra, y ésta se desplaza a su vez alrededor del Sol, su giro sinódico dura 29 días y 12 horas. La Luna tiene la influencia más fuerte después del Sol. Su fuerza de atracción se hace sentir sobre todos los líquidos y fluidos del planeta. Sube las aguas de todos los mares y los baja suavemente, causando las mareas altas y bajas. Influye en los fluidos del interior de todos los organismos vivientes, los ácidos que forman las combinaciones que permiten la vida. Durante siglos casi todos los pueblos de la Tierra utilizaron los movimientos de la Luna para medir su tiempo. Se medían los sucesos naturales contando los días de luna llena a luna llena. Sus movimientos se registraban en el almanaque, del árabe man, que significa luna.
La palabra mes proviene del latín mensis, que quiere decir luna. Eso mantenía al hombre orientado hacia el firmamento con la mente sincronizada con la galaxia. El tiempo se ajustaba a las 13 vueltas que da la luna en un año alrededor de la Tierra. Sin embargo, las voluntades del emperador romano Julio César y el Papa Gregorio XIII lograron cambiar la medida del tiempo. Se dividió el año en 12 meses desiguales con diferente número de días. Se perdió un mes, una lunación completa repartida en pequeñas cuotas de días entre los otros 11 meses del año, y con ella la sincronía con la naturaleza y con el sistema solar. El hombre moderno mide el tiempo mecánicamente, sin ninguna relación con los ciclos naturales del planeta, la luna y el sol. Los relojes le han dado otro sentido al paso del tiempo. Nuestra civilización perdió el sentido del tiempo como movimiento entre sucesos naturales, que nos muestran que somos parte de una galaxia que está viva. El hombre de hoy ve al universo como si fuera un reloj, una máquina insensible. También se cree ahora que el ser humano es una rueda suelta en ese engranaje universal, que su vida mental, emocional y psíquica está totalmente desconectada del universo. Este desajuste está enloqueciendo a todo el mundo sin que nadie se dé cuenta. La felicidad se mide en términos de acumulación. Ya no tenemos tiempo para nada. Para el hombre contemporáneo, el tiempo es oro. Esa es la consigna del sistema. Por eso se destruyen unos a otros y acaban con la naturaleza y con el planeta. Se mide solo para obtener provecho individual. El interés es la unidad de medida del paso del tiempo en el actual sistema de relaciones económicas y sociales. Se mide solo para saber cuánto se trabaja y cuánto se gana. La naturaleza importa muy poco, por eso se contamina y destruye al planeta. Los mayas nos dicen que el hombre puede evitar las catástrofes y la destrucción al sincronizarse con los ciclos de la naturaleza. El sistema de medición y división del tiempo, el calendario actual, no tiene ninguna sincronía con los ciclos y tiempos de la galaxia, y eso está conduciendo al hombre a su propia destrucción. Una de las vías que tiene el hombre actual para sincronizarse con el planeta y la galaxia consiste en modificar el calendario existente y reemplazarlo por uno que tenga en cuenta las fases de la luna. El año solar puede medirse en 13 meses de 28 días cada uno, es decir, las 13 lunaciones de 28 días exactos totalizarían 364 días y uno adicional de descanso para recibir el año nuevo. Así nos daríamos cuenta todos los días de que no estamos solos, sino que formamos parte de un sistema cósmico. Tendríamos a la mujer, representada por la luna, a regular el tiempo. Los mayas tienen registros del tiempo desde hace miles de años. Esto demuestra su dominio y su conocimiento acerca de los ciclos del universo. Ellos hubieran podido continuar su calendario miles de años en el futuro, si así lo hubieran querido. Sin embargo, su calendario se interrumpe el día 22 de diciembre del año 2012, para llamar nuestra atención sobre los últimos 20 años del gran ciclo, pues en estos últimos años se define nuestro destino. Desde 1999, quedan 13 años para que podamos ver el amanecer del nuevo día galáctico de 26.000 años y los cambios que traerá consigo.
En nuestro próximo programa veremos la quinta profecía maya. Nos dice que en los próximos 13 años veremos fallar todos los sistemas sobre los que está basada nuestra civilización. El sistema de manejo de información a través de los computadores, el sistema de comunicaciones que depende de los computadores y de los satélites, la economía que depende de todos estos. Fallarán los sistemas eléctricos y al hacerlo entrarán en crisis todos los demás sistemas, el judicial, el político, el social, el militar y el religioso. Será un efecto dominó que cambiará todas las estructuras del planeta. Acompáñenos en este su canal Caracol. Los cambios en la actividad del Sol serán más fuertes, puesto que las protecciones que tenemos a nivel planetario se están debilitando. El escudo electromagnético que nos cubre está disminuyendo su intensidad. La producción de ozono en la ionosfera, que impedía la llegada de rayos ultravioletas, ha disminuido y han aparecido unos enormes agujeros sobre los polos, permitiendo la llegada de los rayos del Sol a la superficie del planeta. La actividad del hombre está alterando la composición de la atmósfera, produciendo el llamado efecto invernadero, que atrapa el calor y aumenta la temperatura. Todos estos fenómenos, al ocurrir simultáneamente, producirán alteraciones en el clima y un aumento de la temperatura en los mares, lo que derretirá más rápidamente el hielo en los casquetes polares. Esto causará un aumento en el nivel de los mares, produciendo inundaciones en las tierras costeras y la modificación morfológica de los continentes donde vivimos. Los mayas predijeron que esta sería la forma en que el planeta se limpiaría y reverdecería por todas partes. El aumento de la temperatura ya comenzó. Informes científicos de diversas fuentes lo confirman. Estudios realizados en bosques de Mongolia, Rusia y Estados Unidos demuestran que los anillos de la corteza de los árboles son más gruesos en periodos de calor intenso y más angostos en los fríos. Por ende, son buenos indicadores de la temperatura del planeta. Se miden desde el año 1500, pero las medidas indican que la temperatura ha ido en aumento. Informes de la Environment en Groenlandia ha disminuido y han aumentado las áreas. Los cambios más grandes ocurren en el borde sureste de la capa de hielo. La temperatura en Groenlandia aumentó 1 grado centígrado en los últimos años. Bienvenidos. Los mayas fueron una cultura eminentemente astronómica. Concibieron al ser humano como una proyección de energía. Nos dejaron sus estudios en los calendarios más precisos de todas las civilizaciones sobre la Tierra. Son la base de todas las profecías. En este programa veremos su importancia y significado para nosotros, los habitantes del planeta Tierra, en los últimos instantes del siglo XX. La cuarta profecía dice que el aumento de la temperatura del planeta, causado por la conducta antiecológica del hombre y una mayor actividad del Sol, provocará un derretimiento del hielo en los polos.
Si el Sol aumenta sus niveles de actividad por encima de lo normal, habrá una mayor producción de viento solar, más erupciones masivas desde la corona del Sol, un aumento de la irradiación y un incremento en la temperatura del planeta. Los mayas se basaron en el giro de 584 días del planeta Venus para calibrar sus cálculos solares. Venus es un planeta fácilmente visible en el cielo, pues su órbita está entre la Tierra y el Sol. Ellos dejaron registrado en su códice 3 de que cada 117 giros de Venus marcados cada vez que aparece en el mismo sitio en el cielo, el Sol sufre fuertes alteraciones. Aparecen enormes manchas o erupciones de viento solar. Advirtieron que cada 1.872.000 quines o 5.125 años se producen alteraciones aún mayores y que cuando esto ocurre, el hombre debe estar alerta, es el presagio de cambios y destrucción. En el Códice Dresde también figura la cifra 1.366.560, que tiene una diferencia de un catún, 20 años, con la cifra que aparece en el Templo de la Cruz. En el Templo de la Cruz, en Palenque, está tallado en la piedra el número 1.359.540 quines. La diferencia que tienen con el anotado en el Códice Dresde es de 20 años o un catún. Es un periodo de tiempo que ellos llamaban el tiempo del no tiempo, en el que estamos viviendo desde 1900. Lo único que podría lograrlo es un cambio súbito en la posición de la corteza terrestre sobre su núcleo central. Esto ya ha ocurrido varias veces en el planeta, al cambiar la posición de los polos. Sabemos que muchas cosas que no queremos que sucedan y que causan grandes tragedias, finalmente suceden. Debemos concentrarnos en producir resultados positivos de nuestras acciones y al mismo tiempo crecer con las dificultades que encontremos. Debemos asumir la vida y tomar nuestras decisiones de manera consciente. Hay que abrir los ojos a las posibilidades que puede traernos un mundo en el que todos culpan a los demás por lo que sucede. Mentalistas, canalizadores y videntes profetizaron que las inundaciones del cambio de los tiempos terminarían por alterar la composición geográfica de la Tierra, y diseñaron diversos mapas en los que se ve cómo sería, según ellos, la nueva distribución de los continentes. ¿Cuál de todos estos mapas será el verdadero? Seguramente todos y ninguno. Todos muestran que algo significativo está a punto de ocurrir, que causará que la tierra y el agua cambien de ubicación. Muchas áreas que están sobre el nivel del mar se hundirán bajo las aguas. Pero no hay que olvidar que los cambios de la conciencia de la humanidad pueden alterar estas predicciones, modificar nuestro futuro, pues el hombre siempre tiene el control sobre su destino. Ashton Pitre dice que recibió sus mapas de la Virgen María. Loria Dale Toy recibió información de los maestros ascendidos. Gordon Michael Scallion es un vidente y futurólogo del Instituto Matriz. Mary Summer Rain publica los mapas que forman parte de la herencia de su tribu, los Hopis. Y Dolores Cannon es una medium que asegura comunicarse directamente con Nostradamus. Todos predicen que la Tierra se moverá a una nueva órbita, que aparecerá un nuevo sol de color azul, que terminarán las enfermedades sobre el planeta y que la vida del hombre durará 2000 años. Sostienen que los seres humanos tendrán cuerpos de luz y que nos comunicaremos a través del pensamiento, que los libros serán cristales llenos de sabiduría, que podremos proyectar a voluntad. Lo importante es que toda la humanidad se una en un esfuerzo. Un enorme pedazo del témpano Larsen, que antes unía la isla de James Ross con el continente, se desprendió, desplazando su peso en agua. Con 70 kilómetros de largo por 40 de ancho y 200 metros de altura, es un megaglaciar del tamaño de Luxemburgo. Su mayor volumen está bajo el agua, pues solo una décima parte de él sobresale a la superficie.
Como el hielo es más liviano que el agua, al flotar, se coloca en balance isostático. La fuerza centrífuga hace que se mueva hacia el ecuador, donde hay mayor temperatura, y por lo tanto, se derrite. En 1998, el proyecto Estación Cebra confirmó que los hielos se están derritiendo en los polos. Los científicos descubrieron que para llegar al Ártico, el viaje por agua era 150 kilómetros más largo de lo usual. Cuando midieron el grueso de una capa de hielo que antes tenía 3 metros de espesor, encontraron que ahora solo tenía 2 metros. Los glaciares se están derritiendo y la expansión térmica de los océanos producirá una elevación del nivel general de los mares en todo el planeta. Esto traerá tormentas más frecuentes y violentas. El acuerdo al que se llegó en Kioto sobre la emisión de gases desacelerará un poco el proceso, pero no logrará detener la acumulación de gases en la atmósfera. El 50% de la población del mundo vive cerca del mar, por lo cual millones de personas se verán afectadas y desplazadas de sus hogares. 1998 estableció récords en altas temperaturas, las más altas en 600 años. Sin embargo, un aumento de la temperatura como el que ha venido ocurriendo no cambia rápidamente los niveles de agua en todo el planeta. Será un proceso que tomará varios años. También se informa que un aumento en la temperatura de la superficie de los mares en los trópicos está causando alteraciones en los ciclos hidrológicos, como los llamados El Niño y La Niña. El comportamiento inusual del clima se ha vuelto rutinario. La corriente cálida que entra al Pacífico desde el Océano Índico, llamada del Niño, es una de las causas de este calentamiento y de las sequías e inundaciones desde Indonesia hasta Medio Oriente. El sistema hidrológico es sumamente importante para el manejo del clima, pues el 70% del planeta está cubierto de agua. Estudios realizados por la Universidad de Colorado concluyen que los glaciares y los picos nevados de todo el mundo están disminuyendo su volumen notablemente como resultado del aumento general de la temperatura del planeta. El glaciar más grande de África, en el monte Kenia, perdió el 92% de su masa. Los glaciares del monte Kilimanjaro se han reducido en un 73%. En España, en 1980, había 27 glaciares. Hoy, el número se ha reducido a 13. En los Alpes europeos y el Cáucaso en Rusia, se han achicado en un 50%. Y en Nueva Zelanda y los montes Tian Shan, entre Rusia y China, en un 26%. Los cálculos preliminares del estudio dicen que si los cambios continúan al mismo ritmo, en 50 años no habrá picos nevados en ninguna parte del mundo. En la Antártida, la situación es aún más grave. El glaciar Pine Island se está derritiendo desde su centro, no desde sus bordes. Es sabido que cuando un estanque o lago helado comienza a derretirse, lo hace siempre desde su centro. La temperatura en la Antártida ha aumentado 2.5 grados en los últimos 25 años. Y está apareciendo vegetación en partes donde antes no existía más que hielo.
Bienvenidos. Los mayas fueron una cultura eminentemente astronómica. Concibieron al ser humano como una proyección de energía. Nos dejaron sus estudios en los calendarios más precisos de todas las civilizaciones sobre la Tierra. Son la base de todas las profecías. En este programa veremos su importancia y significado para nosotros, los habitantes del planeta Tierra, en los últimos instantes del siglo XX. La cuarta profecía dice que el aumento de la temperatura del planeta, causado por la conducta antiecológica del hombre y una mayor actividad del Sol, provocará un derretimiento del hielo en los polos. Si el Sol aumenta sus niveles de actividad por encima de lo normal, habrá una mayor producción de viento solar, más erupciones masivas desde la corona del Sol, un aumento de la irradiación y un incremento en la temperatura del planeta. Los mayas se basaron en el giro de 584 días del planeta Venus para calibrar sus cálculos solares. Venus es un planeta fácilmente visible en el cielo, pues su órbita está entre la Tierra y el Sol. Ellos dejaron registrado en su Códice 3 de que cada 117 giros de Venus marcados cada vez que aparece en el mismo sitio en el cielo, el Sol sufre fuertes alteraciones. Aparecen enormes manchas o erupciones de viento solar. Advirtieron que cada 1.872.000 quines o 5.125 años se producen alteraciones aún mayores y que cuando esto ocurre, el hombre debe estar alerta, es el presagio de cambios y destrucción. En el Códice Dresde también figura la cifra 1.366.560, que tiene una diferencia de un catún, 20 años, con la cifra que aparece en el Templo de la Cruz. En el Templo de la Cruz, en Palenque, está tallado en la piedra el número 1.359.540 quines. La diferencia que tienen con el anotado en el Códice Dresde es de 20 años o un catún. Es un periodo de tiempo que ellos llamaban el tiempo del no tiempo, en el que estamos viviendo desde 1992. Los cambios en la actividad del Sol serán más fuertes, puesto que las protecciones que tenemos a nivel planetario se están debilitando. El escudo electromagnético que nos cubre está disminuyendo su intensidad. La producción de ozono en la ionosfera, que impedía la llegada de rayos ultravioletas, ha disminuido y han aparecido unos enormes agujeros sobre los polos, permitiendo la llegada de los rayos del Sol a la superficie del planeta. La actividad del hombre está alterando la composición de la atmósfera, produciendo el llamado efecto invernadero, que atrapa el calor y aumenta la temperatura. Todos estos fenómenos, al ocurrir simultáneamente, producirán alteraciones en el clima y un aumento de la temperatura en los mares, lo que derretirá más rápidamente el hielo en los casquetes polares. Esto causará un aumento en el nivel de los mares, produciendo inundaciones en las tierras costeras y la modificación morfológica de los continentes donde vivimos. Los mayas predijeron que esta sería la forma en que el planeta se limpiaría y reverdecería por todas partes. El aumento de la temperatura ya comenzó. Informes científicos de diversas fuentes lo confirman. Estudios realizados en bosques de Mongolia, Rusia y Estados Unidos demuestran que los anillos de la corteza de los árboles son más gruesos en periodos de calor intenso y más angostos en los fríos. Por ende, son buenos indicadores de la temperatura del planeta. Se miden desde el año 1500, pero las medidas indican que la temperatura ha ido en aumento. Informes de la Environment en Groenlandia ha disminuido y han aumentado las áreas. Los cambios más grandes ocurren en el borde sureste de la capa de hielo.
La temperatura en Groenlandia aumentó 1 °C en los últimos años. También se informa que un aumento en la temperatura de la superficie de los mares en los trópicos está causando alteraciones en los ciclos hidrológicos, como los llamados El Niño y La Niña. El comportamiento inusual del clima se ha vuelto rutinario. La corriente cálida que entra al Pacífico desde el Océano Índico, llamada del Niño, es una de las causas de este calentamiento y de las sequías e inundaciones desde Indonesia hasta Medio Oriente. El sistema hidrológico es sumamente importante para el manejo del clima, pues el 70% del planeta está cubierto de agua. Estudios realizados por la Universidad de Colorado concluyen que los glaciares y los picos nevados de todo el mundo están disminuyendo su volumen notablemente como resultado del aumento general de la temperatura del planeta. El glaciar más grande de África, en el monte Kenia, perdió el 92% de su masa. Los glaciares del monte Kilimanjaro se han reducido en un 73%. En España, en 1980, había 27 glaciares. Hoy, el número se ha reducido a 13. En los Alpes europeos y el Cáucaso en Rusia, se han achicado en un 50%. Y en Nueva Zelanda y los montes Tian Shan, entre Rusia y China, en un 26%. Los cálculos preliminares del estudio dicen que si los cambios continúan al mismo ritmo, en 50 años no habrá picos nevados en ninguna parte del mundo. En la Antártida, la situación es aún más grave. El glaciar Pine Island se está derritiendo desde su centro, no desde sus bordes. Es sabido que cuando un estanque o lago helado comienza a derretirse, lo hace siempre desde su centro. La temperatura en la Antártida ha aumentado 2.5 grados en los últimos 25 años. Y está apareciendo vegetación en partes donde antes no existía más que hielo. Un enorme pedazo del témpano Larsen, que antes unía la isla de James Ross con el continente, se desprendió, desplazando su peso en agua. Con 70 kilómetros de largo por 40 de ancho y 200 metros de altura, es un megaglaciar del tamaño de Luxemburgo. Su mayor volumen está bajo el agua, pues solo una décima parte de él sobresale a la superficie. Como el hielo es más liviano que el agua, al flotar, se coloca en balance isostático. La fuerza centrífuga hace que se mueva hacia el ecuador, donde hay mayor temperatura, y por lo tanto, se derrite. En 1998, el proyecto Estación Cebra confirmó que los hielos se están derritiendo en los polos. Los científicos descubrieron que para llegar al Ártico, el viaje por agua era 150 kilómetros más largo de lo usual. Cuando midieron el grueso de una capa de hielo que antes tenía 3 metros de espesor, encontraron que ahora solo tenía 2 metros. Los glaciares se están derritiendo y la expansión térmica de los océanos producirá una elevación del nivel general de los mares en todo el planeta. Esto traerá tormentas más frecuentes y violentas. El acuerdo al que se llegó en Kioto sobre la emisión de gases desacelerará un poco el proceso, pero no logrará detener la acumulación de gases en la atmósfera. El 50% de la población del mundo vive cerca del mar, por lo cual millones de